Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Fíjese nomás. ¿Esto sucede en estos tiempos, sí o no? ¿Cuántos conocemos personas que creen que no es importante conocer a Dios? Ah, sí, yo he escuchado de Dios. Ah, sí, sé que Dios existe. Oh, sí, yo sigo a Dios, pero su vida demuestra lo contrario de realmente vivir como Dios lo pide. Por eso dice la Escritura, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Verso siguiente. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás y son unos chismosos. Santo Dios. Siguiente. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen ¿a quién? Siguiente. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad. ¿De quién? ¿Usted conoce a alguien así? No levante la mano. Pero realmente existen personas así. Personas que son malas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo así estoy bien, déjame vivir mi vida, hombre. Yo estoy a gusto. A mí no me hables de Dios, yo no ocupo a Dios. Yo estoy bien así, a mí me gusta vivir así, yo quiero vivir así. Déjame, estoy así bien. ¿Me va siguiendo? Y Dios permite que estas personas caigan más profundo hasta llegar a un momento en el que digan, realmente reconozco que necesito de Dios. Dios no es un Dios que castiga. Dios es un Dios que Él te da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero también, gracias que tenemos a un Dios que es amor y misericordia, que cuando llega el momento de que el ser humano dice, Señor, te necesito, el Señor está ahí y lo levanta y lo limpia y lo sana y lo transforma y lo liberta, porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos adelante. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Diga conmigo, desordenada. Y vacía. Diga conmigo, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo empieza la palabra de Dios narrando la creación? Comienza diciendo, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, para poder Dios establecer su gobierno en la tierra, tuvo que traer un orden a la tierra. Por eso en los versículos siguientes comenzamos a ver que Dios comienza a ordenar y comienza a decir, sea la luz, y se hizo la luz. Sean las lumbreras, y se hicieron las lumbreras. ¿Me va siguiendo? Porque Dios comenzó a traer un orden. Ahora, si vemos aquí, dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada viene del hebreo, que es una palabra, su raíz es tohu. Y esta palabra, tohu, T-O-H-U, se traduce como desolado, angustia, tristeza, dolor, cosa que no vale. Desordenada. Cuando una vida está desordenada delante de Dios, podemos entender que esta vida es una vida de una persona que vive desolada, una persona que vive angustiada, una persona que vive en tristeza, una persona que vive en dolor, una persona que siente que no vale nada. Hemos conocido alguna vez a una persona
que dices que siento que no vale nada la vida, y la vida no vale nada. Cantan, ¿verdad? Es que no tiene sentido vivir, dice la gente. ¿Por qué? Porque viven en angustia, porque viven en tristeza, porque viven en dolor. ¿Por qué? Porque hay un desorden en sus vidas. Amén. Ahora, la palabra vacía se traduce del original hebreo, que es bohu, que significa ruina indistinguible. ¡Wow! La tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba en angustia. La tierra estaba en aflicción. La tierra estaba en desorden. ¿A causa de qué? A causa de que Satanás había sido enviado a la tierra y él vino a hacer un caos en este lugar. ¿Me va siguiendo? Entonces, todo aquel que sirve a Satanás o todo aquel que hace la voluntad del diablo es una persona que vive en desorden y que está angustiado en tristeza y vacío. Amén. Y el vacío quiere decir una ruina indistinguible. La tierra estaba arruinada, vacía. Amén. Cuando dice la Escritura, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí se le entra en mucha teología, pero no voy a entrar ahorita. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había una división entre las aguas y el cielo. Entonces, este abismo era un lugar donde se movían las tinieblas. Y eso corresponde al gobierno de Satanás en la tierra. Entonces, toda aquella persona que está en tinieblas es porque no le ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Me va siguiendo? Y toda aquella persona que está en tinieblas es porque está bajo el gobierno de Satanás y bajo la autoridad de Satanás, porque las personas han decidido no querer tener nada con Dios. ¿Qué tremendo es esto? Cuando alguien dice que yo no quiero nada con Dios, prácticamente lo que están diciendo es: yo tengo a mi Dios, y ese Dios es el enemigo malo, decía un hermano, ¿verdad? Satanás. Y comienzan a vivir una vida en desorden. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cómo entramos en orden? Nosotros podemos entrar en orden cuando conocemos a Cristo Jesús personalmente. Es la única manera que uno puede entrar en orden. Cuando uno conoce a Cristo Jesús personalmente y tienes un encuentro con Él, es de la única manera que puede entrar o puede comenzar un orden a nuestras vidas. Eso lo podemos ver en Hechos. Cuando tú vayas a tu casa, anótalo ahí. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Ahí vemos una historia sobre Saulo de Tarso, Pablo. Amén. Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocemos la historia de Saulo de Tarso? Amén. Muy bien. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un religioso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre que conocía la ley. Saulo de Tarso era un hombre que estaba en las sinagogas. Saulo de Tarso era un hombre que estaba dentro del clero. Él entendía y conocía todo cómo se movía dentro de la iglesia. La diferencia es que aún él, estando dentro de la iglesia, era el que perseguía a Dios mismo. Era el que perseguía a los cristianos. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando él perseguía a los cristianos, era porque no conocía a Jesús. ¿Me va siguiendo? Él tenía religión. Él conocía la Biblia, conocía la ley, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Por eso es que la Biblia narra en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, que aún Saulo, se metía a la casa de los cristianos y los sacaba de las greñas y los llevaba a que los mataran, y los llevaba a que los metieran a la cárcel. Saulo era un hombre muy perverso, muy malo. La gente le tenía mucho miedo. Es más, los mismos creyentes